Doctor Verducci, buenas noches. Buenas noches, Pedro, y buenas noches a toda tu audiencia. Yo decía en el principio, un interesante desafío lo pone el intendente de nuestra capital, Germán Alfaro, al gobernador de la provincia cuando le dice, vayamos, avancemos para lograr las autonomías municipales reconocidas por la Constitución. Falta una ley que reglamente, la legislatura está en deuda, lo tendría que haber hecho a los 2 años de sancionada no solamente con esa ley, también el voto electrónico, por ejemplo, está previsto en nuestro régimen electoral en la Constitución y todavía fue reglamentado por sancionada una ley y fue vetada por Alperovich también. Bien. Para mí es un debate apasionante. A ver, pareciera que es un debate solo sobre plata, pero es mucho más que eso. O sea, lo primero que le están reclamando 85 millones que le tocaría a la capital si coparticipa lo que la Nación le está enviando. Lo que le adelantó la Nación del 15% que está devolviendo a todas las provincias en 5 años, ¿no es cierto? Sí. Pero vos lo has planteado muy bien. No es una cuestión meramente legal o meramente de cumplimiento de los mandatos constitucionales. Yo creo que la discusión que se plantea es de concepción del poder, en el sentido de que vos sabés muy bien que no hay Estado si no hay renta. Y la renta obviamente es la tributación que hacen todos los vecinos, todos los coprovincianos y todos los argentinos para sostener el Estado municipal, provincial y nacional. Esta discusión de que en 12 años de alperovichismo a través del pacto social se dejó de lado porque era yo te voy a asistir, vos venís a entrar al pacto, cedeme toda tu coparticipación, también le quitó la autodeterminación a los municipios. Bueno, tenemos que decirle a la gente algo, eso es inconstitucional. Era inconstitucional. Porque el gobernador lo que hacía era tomar todo lo que le todos los recursos propios. Los recursos de los municipios. Exacto. Y le daba para pagar los sueldos y hacer obra. Le garantizaba sueldo y un plan de obra que lo definía, lo decidía Alperovich. Pero no lo decidían los vecinos y las autoridades. Estamos hablando del modelo de poder. A ver, no podemos ignorar lo que iluminó al mundo el constitucionalismo. Exactamente. Y nosotros no podemos atrasar la historia y creer que no ocurrió nada. Desgraciadamente, vos hacías mención recién de una concepción virreinal de Alperovich. Yo creo que él es mucho más profundo. Él se quedó en la monarquía francesa de que el Estado soy yo, y entonces yo defino, yo administro, yo digo a quién va, con quién se gasta, a quién se contrata. En la historia ponemos más atrás. Ya de la forma que se contrata, a quién y a dónde. Bien. Por eso te decía que no es meramente económico. Obviamente el señor intendente hace los reclamos puntuales de la aplicación de los porcentuales de coparticipación que le corresponde al municipio de estos 1.360 millones que la Nación le adelantó en carácter de préstamo, con un régimen especial de intereses, con plazos también de pago de intereses y devolución de capital al final de esta devolución del 15%. Es decir, lo que hacemos es pedirle que las mismas condiciones que la Nación le dio a la provincia la vuelque al municipio. Es decir, estamos pidiendo coherencia. ¿Por qué se lo plantean al gobernador y no a la legislatura? Porque en definitiva eso tendría que salir por una ley. Pero bueno, que el administrador de estos fondos, el mismo intendente acompañó también en este proceso de reclamo a nivel nacional de la devolución, también fue al Poder Ejecutivo Provincial. Y que es el vínculo natural, obviamente, entre el intendente y el representante del Poder Ejecutivo y el representante de la provincia, ¿no es cierto? Doctor Verducci, cuando hablamos de porcentajes de coparticipación y cómo se distribuye, lo que estamos diciendo es todo el dinero que la gente le entrega al Estado hay que ver quién lo maneja. Sí. Y en esto se puede ser más discrecional o menos discrecional, más justo o menos justo. Y lo que o sea, no hay ninguna ley que establezca que son los gobernadores los que deben decidir de motu propio cómo distribuye el dinero. Podemos cuestionar tal vez los índices de participación o de coparticipación, pero eso también lo dejó muy claro el intendente. No queremos que haya una discusión entre pobres, como lo plantea él, de sacarle, por decirte, al municipio de La Cocha un porcentaje para que le dé más a la capital. Eso no está en discusión, los porcentuales asignados por ley a cada municipio y a cada comuna, ¿no es cierto? Lo que sí estamos planteando es que se revea primero la masa coparticipable desde la provincia con los municipios y las comunas. Hoy la provincia de Tucumán es la que menos porcentaje de distribución tiene entre sus municipios y comunas. Estamos hablando de un 13% de toda la masa de recursos que tiene la provincia. Cuando en otras provincias, por ejemplo Córdoba, está pasando el 22%. Imagínate
sí, como todos siempre decimos, queremos que haya, agrandar la torta de la cual se hace la coparticipación secundaria a los municipios y a las comunas para que aquellos municipios puedan ser autosustentables, que se financien y obviamente sea las autoridades de ese municipio los que definan en qué se gasta, cómo se gasta, a dónde se asignan los recursos y no sea un ministro del Interior que porque te garantice el pago de los sueldos define qué obra, como te digo recién, qué obra se hace, quién la hace, qué lineamiento político tenés que tener. Porque esto, hablaba recién de la concepción del poder, esto es un condicionante de las autodeterminaciones. Doctor Verducci, de yo cada investigando municipio. sobre este tema, es interesante contarle algo a la gente, porque uno dice, pero lo plantean en Tucumán, ¿qué pasa en las otras provincias? Vamos a Jujuy, la municipalidad de Perico, es así, ¿eh? Sí. O San Salvador de Jujuy, ya tienen la carta municipal y tienen autonomía. Vamos a Salta, quienes van a Cafayate, tiene autonomía municipal, tiene la carta. Cerrillos, pegado a Cafayate, pasa lo mismo. Vamos a Catamarca, Santa María, lo tiene varios municipios. El único que no tiene ningún municipio con autonomía es Tucumán y es La Rioja, acá en la región NOA. Y a veces uno habla de una carta orgánica y la ciudadanía en general no sabe de lo que se trata, ¿no es cierto? Es como la Constitución, es la Constitución propia del municipio, pero estamos hablando de institucionalidad. No, claro, donde se establecen los objetivos del municipio, los valores morales y los valores materiales que va a administrar. Pero se habla de institucionalidad y es la institucionalidad la que, en el fondo, si vos sos institucional, implica que el primero que se sujeta a la ley es la autoridad. El gobernante, el gobernador, el intendente, los legisladores, los concejales. Acá en Tucumán no hay institucionalidad. La institucionalidad ha sido bastardeada porque se impuso el personalismo. Entonces, cuando hablamos que no hay institucionalidad, no tenemos justicia, que es de un tema que vas a hablar después. Sí. Y ahí realmente es una afectación directa a los intereses personales, materiales y hasta de vida de todos los ciudadanos. Por eso yo decía porque a veces uno habla las instituciones y parece algo allá lejano de la realidad cotidiana de la gente. Me parece apasionante el tema porque estamos refiriéndonos al nivel de bienestar que queremos para los distintos ciudadanos que viven en los distintos municipios. Así es, así es. De eso estamos discutiendo. De pronto ponemos cifras, de pronto hablamos de temas que parecieran abstractos, pero que no lo son. Es muy importante, primero, que los 19 municipios tengan la autonomía municipal que les reconoce la Constitución, iluminada por ese constitucionalismo que está a nivel mundial reconocido. Que no está cuestionado y que fue una evolución de muchos años, hasta de guerra. A la democracia. Sí, seguro que sí. Y además estamos hablando de la autarquía financiera, estamos hablando de fondos. O sea que hay todo un debate que obviamente nadie quiere perder los fondos que ya tiene en el bolsillo, pero como estamos hablando de personas concretas, estamos hablando de bienestar, es necesario de calidad de vida. Ahora, yo lo que creo que ustedes lo tienen que ir a plantear también en la legislatura. Esta es una legislatura que a mí me ha sorprendido. A ver, tengo que enumerar. Esta es una legislatura... ¿La sorprende? Sí, que sancionó una ley de alcohol cero que me pareció virtuosa, que sancionó una ley de trato digno que me pareció virtuosa, que sancionó una ley que le obliga a los funcionarios a hacerse análisis para ver si se consumen droga, me parece virtuosa, que sancionó la reforma del Código Procesal Penal, me parece virtuosa. Me parece que es una legislatura que está dispuesta a avanzar en este sentido. Entonces, me parece que ahí se tiene que dar el debate. Yo creo que la legislatura obviamente serán los electores cuando hagan su veredicto cada 4 años, ¿no es cierto?, de la conformación, pero a esos hechos yo te hago mención, por ejemplo, no nos tenemos que quedar en la gestualidad, sino también ir a la práctica, porque esta legislatura también eliminó la partida de los gastos sociales, pero no hizo la disminución presupuestaria correspondiente. Entonces, sí, lo que tenemos que ver al momento de la ejecución presupuestaria de la legislatura, si esa disminución de esa partida de gastos sociales tiene su correlato en la disminución de la ejecución presupuestaria. Claro, hoy tenemos una legislatura lo que dicen ellos que esos fondos se van a dar a Fundación Cooperativa. A ver, a mí me parece un paso, no un trayecto positivo, un paso positivo el hecho de que todo esté bancarizado, porque esto nos va a permitir saber cómo se distribuye ese dinero. A ciencia cierta a quién se asignan los recursos. recursos. Entonces, reconozcamos que
es un avance. Zona, Por pero eso como yo te lo que digo, creo, no nos tenemos que quedar en la gestualidad únicamente, porque hoy los vecinos, los coprovincianos, no solamente están pidiendo gestos, sino hechos bien, concretos. pues yo me lo imagino de pronto a Germán Alfaro o a Walter Verducci reuniéndose con los legisladores, planteando este tema y que se abra a debate y que se arme incluso Nosotros una estamos comisión ansiosos, y que la legislatura así cumpla como, con la Constitución. exactamente que reglamente. en temas que está todavía pendiente de reglamentación y de sanción. El tema de la coparticipación es uno, el tema de la reforma política, el tema de la reforma electoral, que escapa, si se quiere, si bien es a través de una modificación de una ley, escapa a los 49 legisladores, porque interesa e involucra a todos los ciudadanos de la provincia, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, es necesario, lo que vos bien lo decís, que haya una apertura de toda la legislatura y se escuchen a todos los integrantes de la sociedad, pero se escuche sinceramente, no que se haga el formalismo de un Tucumán Dialoga, se publica un libro y queda como ya el gesto realizado, porque ya he escuchado las partes, pero en los efectos prácticos no se ha modificado absolutamente nada. Sí, pero hoy el poder tiene menos margen para hacerse el distraído. Pero esos márgenes le damos los ciudadanos. Entonces, sí, los ciudadanos bien. tenemos que estar permanentemente atentos a cómo son las conductas, y porque en política hay algo que siempre lo dice Germán Alfaro, es no se habla con la boca, sino con lo que se hace. Bien. Entonces hay que controlar y seguir controlando y exigiendo comportamientos, como vos lo has hecho mención, el tema de las adicciones, el tema de los recursos, el tema de los fondos, los controles de los ciudadanos también nos beneficia a los que los administramos, porque somos meros administradores. Doctor Verducci, tenemos también que recordarle a la gente que a la municipalidad también se le descontaba el 15% porque transfirió la caja municipal a la nación. Así que es. Tampoco es tan caprichoso reclamo que está haciendo Germán Alfaro. Fondos, obviamente, tenemos que recordar que lo que se quedaba en la nación era de fondos que venían o devolvía a la nación a todos los vecinos o a todos los que viven en Tucumán. Y de ahí, ese se llama una coparticipación primaria. Y la secundaria era ya la distribución de ese paquete a todos los municipios y comunas. Por eso hay una legitimidad activa, justificada, y que obviamente lo que hace el intendente es tener más recursos y más fondos para brindar mejores y más servicios y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Doctor Verducci, ¿ustedes creen que es una cuestión que se tiene que resolver por la vía política o en algún momento se puede pensar en iniciar la vía judicial? Yo creo que cuando se judicializa la política, ha perdido la política, y en ese sentido el señor intendente apuesta a la política, por eso permanentemente el diálogo con el gobernador, está también en estos días en Buenos Aires con el ministro del Interior, porque esto también fue una decisión que la Nación consensuó con todas las provincias, esta devolución. Entonces creo que este reclamo también está llevado a la Nación para que esa conducta y ese comportamiento que tuvo la Nación con la provincia lo tenga con los municipios y llegue efectivamente los beneficios y el esfuerzo que hizo la Nación de no quedarse con esos fondos que indebidamente venía haciéndolo, lleguen realmente a los beneficiarios, que son los vecinos de toda la provincia y de San Miguel de Tucumán, obviamente, que es por lo que nosotros bregamos y luchamos. La última pregunta, más complicada que las anteriores. ¿Por qué, habiendo 19 municipios, hay solo una sola voz que reclama esto? Mire, yo creo que... O las otras lo reclaman y no lo hacen público. No, yo creo que todos los reclaman, todos, solamente que en diferentes intensidades, en diferentes lugares. La necesidad de fondo y de recursos es de todos los municipios, tanto de San Miguel de Tucumán, por ser tal vez el más grande, como tal vez el más pequeño, por decirte, La Cocha, tienen las mismas necesidades. Entonces, en ese sentido, creo que el reclamo y la expectativa es de todos, porque todos los que realmente son políticos, Pedro, quieren ser autónomos, quieren ellos definir y decidir para que así sea a ellos lo que los juzguen sus vecinos cada 4 años cuando hacen elecciones. Porque cuando vos perdés la libre determinación y definición de cómo administrar y cómo asignar tus recursos, también estás perdiendo la posibilidad de políticamente de dar respuestas concretas y directas a tus vecinos. Bien. Es decir, yo creo que en esto están todos los intendentes, algunos más que... Yo creo que acá no hay que
no hay que ver si sos oficialista, oposición, porque el vecino no le interesa, al vecino no le interesa quién le da la respuesta y quiere quién le da el bienestar, servicio. justicia y equidad en la distribución de los Exactamente. fondos. Y vivir la misma calidad de vida, tanto el que vive en el sur de la provincia como el que vive en el norte, en el centro, en el este y en el oeste. Sí, eso es lo que tenemos que entender, lo que administramos y lo que dirigimos. En su momento recuerdo que la fundamentación de Alperovich, y que fue un discurso que incluso ganó en la política porque se lo repetía permanentemente, decir, ¿quién puede administrar mejor que Alperovich en la provincia? El Estado soy yo, Entonces yo le decía, ¿en serio me están diciendo? A ver, iba en contra de todo principio del constitucionalismo moderno, Pedro, ¿no? Si sos mal administrador, la gente va a definir que no continúes más. Como si sos mal periodista, la gente no te va a ver. Esa es la lógica, esa es la normalidad a la cual tenemos que volver en todo sentido de la política. Doctor Walter Berarducci, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Pedro, y siempre a tu disposición.